¿Qué harías si supieras, con total certeza, que algo prohibido hoy será la mina de oro de mañana? Un agricultor, cansado de perder dinero con el maíz, tomó sus últimos $200. No compró fertilizante. Compró semillas que, en ese momento, podrían haberlo llevado a la cárcel. Esta es la historia de cómo la anticipación regulatoria convierte a granjeros en millonarios. En el mundo de los negocios rurales, existe una regla de oro que separa a los campesinos que sobreviven de los empresarios agrícolas que dominan: la anticipación regulatoria. La historia de hoy trata sobre Elías, un hombre que entendió que la diferencia entre un criminal y un pionero a veces es solo una firma en un papel del Congreso, y que si esperas a que la tinta se seque para empezar a sembrar, ya llegaste demasiado tarde. Prepárate, porque vamos a desglosar una inversión de $200 que generó un retorno del 10,000%. El año era 2017. El lugar, una pequeña parcela en una zona rural olvidada, donde el sol golpea fuerte y las promesas de los políticos nunca llegan. Elías miraba sus cuentas. Los números eran rojos, tan rojos como la tierra arcillosa que intentaba cultivar. El precio del maíz había caído por los suelos debido a la importación masiva. El café ya no era rentable por las plagas. Elías tenía 45 años, las manos callosas y una laptop vieja conectada a un internet satelital inestable. Mientras sus vecinos rezaban por lluvia, Elías leía noticias internacionales. Pasaba las noches en foros de agronomía de Canadá y Estados Unidos. Ahí fue donde vio el patrón. California había legalizado, Colorado estaba en auge, Uruguay había dado el paso. Y en su propio país, los rumores en el Senado empezaban a sonar como un río subterráneo. Se hablaba de cannabis medicinal. No para drogarse, sino para curar, los aceites, el CBD, la fibra y los textiles. Elías hizo la matemática en una servilleta manchada de café. 1 hectárea de maíz le dejaba, con suerte, $500 de ganancia neta al año. 1 hectárea de cannabis medicinal, con los estándares farmacéuticos correctos, podía generar hasta $1,000,000 en extractos. La diferencia era abismal. Pero había un problema gigante: aún era ilegal. Aquí es donde entra la mentalidad del visionario. La mayoría de la gente espera a ver la luz verde del semáforo para acelerar. Elías decidió pisar el acelerador cuando el semáforo aún estaba en rojo, calculando exactamente cuándo cambiaría a verde para no chocar. Tenía $200 ahorrados para reparar la bomba de agua. Entró a un sitio web de genética avanzada en Europa. No buscaba cualquier semilla. No quería la planta que se vende en la calle. Buscaba cepas altas en CBD y bajas en THC, la genética certificada. Charlotte's Web, AC/DC. Nombres que a sus vecinos le sonarían a bandas de rock, pero que para él sonaban a futuro. El clic de compra fue el momento más aterrador de su vida. $200. Un sobre pequeño. Si la aduana lo interceptaba, problemas. Si llegaba y lo plantaba, más problemas. El paquete llegó 3 semanas después, camuflado como semillas de tomate exótico. Elías sostuvo el sobre. No pesaba nada. Pero dentro de esas pequeñas cáscaras marrones estaba el potencial de cambiar el destino de su apellido para siempre. Elías no podía plantar esto en campo abierto. No todavía. Limpió un viejo granero en la parte trasera de su propiedad. Tapó las ventanas con plástico negro. Instaló luces LED baratas que compró de segunda mano. Le dijo a su esposa: confía en mí. No estamos haciendo nada malo. Estamos adelantándonos al tiempo. Ella tenía miedo. El miedo es natural. El miedo es el impuesto que pagas por la innovación. Él germinó 20 semillas. De esas 20, solo 12 sobrevivieron las primeras 2 semanas. Elías las cuidaba como si fueran bebés prematuros. Medía el pH del agua con tiras de papel reactivo. Controlaba la temperatura abriendo y cerrando puertas manualmente porque no tenía dinero para ventiladores automáticos. Mientras el pueblo seguía quejándose del precio del fertilizante para el maíz, Elías estaba aprendiendo un arte nuevo. Estaba aprendiendo sobre terpenos, tricomas, fotoperiodos y estrés hídrico. Se estaba convirtiendo, en secreto, en un maestro cultivador. Elías sabía algo crucial: el conocimiento tiene una curva de aprendizaje. Si esperaba a que la ley se aprobara para empezar a aprender cómo cultivar, le tomaría 2 años dominar la técnica. Al empezar antes, aunque fuera a pequeña escala y en secreto, estaba comprando tiempo. Estaba comprando ventaja competitiva. Aquí es donde la historia se pone técnica, visionario. Porque plantar cannabis de grado medicinal no es tirar una semilla al suelo y esperar. Es ciencia espacial aplicada a la botánica. Elías se dio cuenta rápido de que sus $200 iniciales no eran el fin, sino el comienzo.
Las plantas empezaron a crecer. Y con ellas, los problemas. Primero, la deficiencia de magnesio. Las hojas se ponían amarillas. Luego, la araña roja. Una plaga microscópica que puede devorar un cultivo en días. Sin poder ir a la tienda agrícola local a pedir veneno para marihuana sin levantar sospechas, Elías tuvo que improvisar. Creó sus propios biopreparados con ajo, chile y jabón potásico. Leía artículos científicos a las 3 de la mañana. Entendió que el valor no estaba en la hoja, sino en la flor. Y específicamente, en la resina. Para obtener esa resina, la planta debía sufrir un poco, pero no demasiado. Esto era un equilibrio delicado. Sus 12 plantas se convirtieron en arbustos frondosos y aromáticos. El olor era un problema, un olor penetrante que escapaba por las rendijas del granero. Elías tuvo que instalar filtros de carbón caseros. Cada día era un riesgo. Si el viento soplaba en la dirección equivocada cuando pasaba la patrulla rural, todo terminaba. Mientras Elías luchaba contra las plagas en su granero, la batalla real sucedía en la capital. El proyecto de ley 420, llamémoslo así por ironía, entraba a debate. Los medios de comunicación se polarizaban. Es una droga, decían unos. Es medicina y desarrollo económico, decían otros. Elías no solo cultivaba, monitoreaba la política. Sabía los nombres de los senadores que estaban a favor y en contra. Sabía que las grandes farmacéuticas estaban haciendo lobby. Y entendió una cosa, la legalización vendría con una barrera de entrada altísima. La nueva ley no iba a permitir que cualquiera cultivara. Esta vez exigirían 1. Trazabilidad de la semilla, ¿de dónde sacaste la genética? 2. Protocolos de seguridad. 3. Análisis de laboratorio. 4. Capital social mínimo. Aquí es donde la mayoría se hubiera rendido. No tengo el dinero para las licencias, habría pensado un granjero común. Pero Elías pensó, cuando salga la ley, las grandes empresas tendrán el dinero, pero no tendrán el producto ni el conocimiento local. Yo tengo la genética adaptada a este clima y tengo el know-how. Elías hizo algo audaz. Clonó sus 12 plantas. Sacó los esquejes. De 12, pasó a tener 50 clones enraizando. Estaba multiplicando su inventario antes de tener mercado. Estaba apostando a que la burocracia se alinearía con su cosecha. Una tarde, una camioneta del gobierno se detuvo frente a su portón. El corazón de Elías se detuvo. Vio a 2 funcionarios con carpetas bajar del vehículo. Miró hacia el granero. Los filtros de carbón estaban funcionando, pero el miedo es irracional. Salió a recibirlos, secándose el sudor de las manos en el pantalón. «Buenas tardes, señor Elías», preguntó el funcionario. «Sí, soy yo. Estamos haciendo el censo agrícola anual. ¿Qué cultivos reporta este año?» El tiempo se congeló. Si mentía, y luego legalizaban, no tendría historial. Si decía la verdad, podrían arrestarlo ahí mismo. Elías hizo una respiración profunda. Usó la verdad técnica. Maíz, frijol. Y estoy haciendo pruebas experimentales con cáñamo industrial para fibra en ambiente controlado. El funcionario anotó sin levantar la vista. ¿Tiene permisos? Estoy en proceso de solicitud, esperando la nueva normativa, mintió Elías con una seguridad que no sentía. Muy bien. Hay que mantenernos informados. Se fueron. Elías casi colapsa en el suelo. Pero esa interacción le enseñó algo. El Estado no era un monstruo omnisciente, era burocracia lenta, y él podía ser más rápido. 6 meses después, sucedió. El presidente firmó el decreto de uso medicinal y terapéutico del cannabis. Fue noticia nacional. De repente, todo el mundo quería entrar al negocio. Abogados, inversores de la ciudad, gente que nunca había tocado una pala. Todos corrían buscando semillas. Pero las importaciones estaban cerradas por burocracia sanitaria. Tardarían 8 meses en dejar entrar genética legal extranjera. Y adivina quién tenía ya madres genéticas, aclimatadas, estables y listas para producir esquejes. Así es, Elías. Pero Elías no vendió su hierba en bolsitas. No, visionario. Eso es pensar en pequeño. Elías se puso un traje que le quedaba un poco grande y se fue a la capital. Se reunió con un grupo de inversores que querían montar un laboratorio de extracción pero no tenían cultivo. Les puso sobre la mesa un frasco con sus flores curadas. «Huele esto», les dijo. El aroma inundó la sala de juntas. «Calidad premium. Ustedes tienen el dinero para la licencia de $1 millón. Yo tengo la genética y el protocolo de cultivo ya probado en esta tierra. Si traen semillas de Canadá, se les van a morir por el calor y la humedad.
Mis plantas ya son de aquí. El trato fue histórico. Elías no vendió su granja. Aportó su know-how y su genética como capital social. Se convirtió en socio fundador de una de las primeras empresas licenciadas del país. Con la inyección de capital, el viejo granero fue demolido. En su lugar, se levantaron invernaderos de alta tecnología, sensores de humedad, riego automatizado, control de espectro lumínico. Esas 12 plantas originales, provenientes de los $200 de inversión, se convirtieron en las madres de un cultivo de 2 hectáreas. Más de 20.000 plantas. Cada planta producía aproximadamente 500 gramos de flor seca de alta calidad. Estamos hablando de 10 toneladas de producto en el primer año completo. El precio del gramo de flor medicinal para extracción en ese momento, por ser los primeros en el mercado, rondaba los $1.50 al mayoreo. Haz las cuentas. 10.000 kilos por $1.500 el kilo, precio conservador mayorista. Esos son $15 millones en facturación bruta para la empresa. Y Elías, con su participación accionaria y su sueldo como director de cultivo, ya no se preocupaba por el precio del maíz. Hoy, la granja de Elías parece un centro de la NASA. Hay guardias de seguridad armados, cámaras, cercas electrificadas. No para que la gente no entre, sino para proteger el oro verde. Elías camina entre las filas de plantas. Ya no tiene miedo a la policía. De hecho, la policía local ahora cuida sus instalaciones porque es la mayor fuente de empleo de la región. Contrató a sus vecinos, a los mismos que lo llamaban loco. Él les mostró a cómo podar, también a alimentar y por supuesto a recolectar la cosecha. Cambió la economía de su pueblo. Y todo comenzó con un clic en una página web y el valor de arriesgar $200 en una idea cuyo tiempo aún no había llegado. Visionario, esta historia es emocionante, pero si no extraemos las lecciones tácticas, solo es entretenimiento. Quiero que tomes nota, porque esto aplica a cualquier industria emergente, ya sea inteligencia artificial, energías renovables o biotecnología. Aquí están las 3 claves de riqueza que usó Elías. 1. El arbitraje regulatorio, la zona gris. La mayor riqueza se genera en la transición de ilegal a legal, o de no regulado a regulado. Cuando algo es completamente ilegal, el riesgo es infinito. Cuando algo es completamente legal y establecido, la competencia es infinita y los márgenes son bajos. El dinero está en el medio, en la zona gris. Elías operó en la fase de despenalización inminente. Estudió las leyes antes de que se aprobaran. Lección: lee los proyectos de ley de tu país. ¿Qué se está discutiendo en el Congreso hoy que será negocio en 2 años? ¿Energía solar? ¿Tratamiento de aguas? ¿Reciclaje de baterías de litio? Ahí está tu próxima inversión. 2. La barrera de entrada biológica. En el mundo digital, cualquiera copia un código. En el mundo agrícola, la biología no se puede hackear tan rápido. Una planta tarda de 4 a 6 meses en crecer. No puedes acelerar eso con dinero. Al empezar antes, Elías tenía una ventaja temporal insuperable. Cuando los competidores apenas estaban comprando macetas, él ya estaba cosechando. Lección: en negocios físicos, el tiempo es un activo que no se puede comprar. Empieza pequeño hoy para ser grande cuando el mercado explote. La experiencia práctica, el saber hacer, vale más que el capital inicial en etapas tempranas. 3. Posicionamiento de pico y pala. Elías no intentó vender la marca final de aceite de CBD al consumidor, lo cual requiere marketing millonario. Él se posicionó como el proveedor de la materia prima crítica. Se convirtió en el cuello de botella positivo. Nadie podía hacer aceite sin su flor. Lección: en una fiebre del oro, no intentes ser el que encuentra la pepita más grande. Sé el que tiene el mapa de la mina y las herramientas para extraerla. Profundización técnica. ¿Por qué fallan otros? Muchos intentaron lo mismo que Elías y fracasaron. ¿Por qué? Porque subestimaron la planta. El cannabis medicinal no es una hierba silvestre, es un producto farmacéutico. Si tu flor tiene metales pesados del suelo, basura. Si tiene moho, basura. Si los niveles de CBD no son estables, basura. Elías invirtió sus noches en educación técnica. Su inversión real no fueron los $200, fueron las 2.000 horas de estudio autodidacta. La suerte es donde la preparación se encuentra con la oportunidad. La oportunidad fue la ley. La preparación fueron esas noches en el granero midiendo el pH. Visionario, mira a tu alrededor. El mundo está cambiando más rápido que nunca. Las leyes sobre el agua, sobre la comida sintética, sobre los créditos de carbono, sobre la inteligencia artificial, todo está en movimiento. En algún lugar,
Hay un Elías comprando sus semillas, o escribiendo su código, en silencio, preparándose para el cambio. La pregunta no es si va a haber otra oportunidad como la del cannabis. La pregunta es, ¿tendrás los $200 y, más importante aún, el coraje para invertirlos cuando nadie más cree en ello? No necesitas ser millonario para empezar. Necesitas ser un visionario. Si esta historia te ha plantado una semilla en la mente, dale al botón de me gusta y suscríbete. En este canal, no te vendemos humo, te enseñamos a dominar el fuego. Comenta abajo, ¿en qué industria crees que está la próxima zona gris? Soy la voz de los visionarios del éxito. Nos vemos en la cima. O en el campo. Hasta la próxima.